Son las 11 de la noche. Estás en tu cama, finalmente descansando después de un día agotador. Y entonces sucede. Tu teléfono vibra. Es un mensaje. Alguien necesita un favor. Algo urgente. Algo que solo tú puedes hacer. Y aunque cada fibra de tu cuerpo te grita que digas no, que establezcas un límite, que protejas tu espacio, tú ya sabes lo que vas a responder. Claro, cuenta conmigo. Y mientras escribes esas palabras, sientes algo familiar en el estómago. No es alegría, no es la satisfacción de servir genuinamente, es algo más oscuro. Es una mezcla de resentimiento que no puedes admitir, ansiedad sobre cómo vas a cumplir con esto y un alivio extraño de que al menos esa persona no estará enojada contigo. Porque si hay algo que no puedes soportar, es que alguien esté molesto contigo. Es que alguien te vea como egoísta, es decepcionar a otros. Preferirías traicionarte a ti mismo 1000 veces antes que arriesgarte a que alguien piense mal de ti. Si esta escena te describe, si te sientes visto, expuesto, incómodo, entonces necesito que escuches lo que voy a decirte en los próximos minutos. Porque lo que estás experimentando no es virtud, no es amor genuino, y definitivamente no es libertad en Cristo, es esclavitud. Y tiene un nombre. La psicología lo llama el síndrome del niño bueno. Algunos terapeutas lo llaman complacencia crónica o codependencia. Pero detrás de todas estas etiquetas clínicas hay una realidad brutal que necesitas enfrentar. Tu bondad no es espontánea, es programada. Tu servicio no nace de libertad, nace de miedo, y el miedo tiene un origen, tiene una historia. Tiene raíces que probablemente se extienden hasta tu infancia, hasta esa época de tu vida donde aprendiste una lección que nadie te enseñó con palabras, pero que absorbiste en cada interacción, en cada mirada de aprobación o desaprobación. En cada momento donde tu seguridad emocional dependía de ser el niño bueno. La lección era esta: para estar seguro, debo ser útil. Para ser amado, no debo causar problemas. Mi valor está directamente vinculado a mi capacidad de complacer a otros. Y esa lección, aunque nunca fue verbalizada explícitamente, aunque quizás tus padres ni siquiera eran conscientes de que te la estaban enseñando, se convirtió en el sistema operativo de tu vida. Se instaló en tu psique como un programa de supervivencia. Y ahora, décadas después, todavía estás corriendo ese software obsoleto. Déjame preguntarte algo. ¿Reconoces estos patrones en tu vida? Nunca dices no, incluso cuando sabes que deberías. Incluso cuando decir sí te va a costar tu salud, tu tiempo, tu paz. Simplemente no puedes formar la palabra. Es como si tu garganta se cerrara ante la posibilidad de negar una petición. Te sientes culpable cuando descansas, cuando te tomas un día libre, cuando dices que no estás disponible, cuando priorizas tus propias necesidades. Hay una voz interna que te acusa de egoísmo, de pereza, de no ser lo suficientemente bueno. Estás aterrorizado cuando alguien está enojado contigo, no solo incómodo, aterrorizado. El enojo de otros, incluso si es irracional, incluso si no es tu culpa, se siente como una amenaza existencial, como si tu supervivencia dependiera de resolver su molestia inmediatamente. Anticipas las necesidades de otros antes que las tuyas. Eres hipervigilante a los estados de ánimo de las personas a tu alrededor. Puedes leer una sala como un radar emocional. Y automáticamente ajustas tu comportamiento para mantener la paz, para evitar conflictos, para asegurarte de que todos estén contentos, todos excepto tú. Te cuesta trabajo identificar lo que realmente quieres, porque has pasado tanto tiempo preguntándote ¿qué quieren ellos? Que has perdido contacto con tus propios deseos, tus propias necesidades, tu propia voz interior. Y aquí está la parte complicada. La sociedad te recompensa por esto. Te llama amable, considerado, servicial.
una bendición. La iglesia te pone en posiciones de liderazgo porque eres confiable, porque siempre estás disponible, porque tienes un corazón de siervo, pero nadie ve el precio que estás pagando. Nadie ve el resentimiento que se acumula silenciosamente como placa en una arteria. Nadie ve la fatiga emocional de vivir permanentemente en modo de performance. Nadie ve cómo has perdido contacto con quien realmente eres debajo de la máscara de el bueno. Y lo más trágico de todo, ¿crees que esto es lo que Dios quiere de ti? ¿Crees que ser cristiano significa ser un felpudo humano? ¿Que la humildad es lo mismo que la autonegación? ¿Que servir a Dios requiere que te conviertas en un sí automático para cualquiera que toque a tu puerta? Pero déjame mostrarte algo que va a romper esa teología en 1000 pedazos. Jesús, el hombre más amoroso que jamás haya caminado sobre la tierra, el que dio su vida por nosotros, el modelo perfecto de amor sacrificial, fue también un decepcionador profesional de las expectativas ajenas. Jesús decepcionó a su familia cuando dijeron que estaba loco, y él respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Marcos 3:33. Jesús ofendió a los líderes religiosos constantemente. Los llamó sepulcros blanqueados y generación de víboras. No exactamente el lenguaje de alguien tratando de complacer. Jesús dijo no a multitudes que querían milagros. En Juan 6, después de alimentar a 5,000 personas, las multitudes los siguen queriendo más pan. Y Jesús, en lugar de complacerlos, les da un discurso tan ofensivo que el texto dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Juan 6:66. ¿Qué tipo de maestro espiritual permite que su base de seguidores se reduzca porque se niega a darles lo que quieren? Un maestro que entiende algo que tú necesitas aprender desesperadamente. No se puede servir a dos señores. No puedes obedecer a Dios si estás esclavizado por la aprobación de los hombres. Este es el viaje que vamos a hacer juntos en este video. No es un viaje cómodo. No es un viaje donde te voy a decir que está bien ser un complaciente si lo haces por Jesús. Al contrario, vamos a exponer las raíces de esta esclavitud. Vamos a nombrar el miedo que te controla. Vamos a desmantelar la teología distorsionada que has usado para justificar tu incapacidad de poner límites. Y luego, si tienes el valor de quedarte hasta el final, vamos a reconstruir algo nuevo. Algo que la Biblia llama libertad. La libertad de vivir no para la aprobación de los hombres, sino para la gloria de Dios. La libertad de decir no sin culpa. La libertad de decepcionar expectativas sin sentir que tu valor está en juego. Vamos a viajar desde la pregunta que ha controlado tu vida, ¿qué pensarán de mí?, hacia una pregunta radicalmente diferente. ¿Qué piensa el Padre de mí? Y cuando hagas ese cambio, cuando finalmente rompas las cadenas de la necesidad de aprobación, vas a descubrir algo asombroso. El amor de Dios por ti nunca dependió de tu utilidad, nunca fue condicional a tu complacencia, nunca requirió que fueras el niño bueno. Eres amado, ya, completamente, sin performance, sin máscaras, y desde ese lugar de amor recibido, no ganado, finalmente podrás servir. Pero no desde la esclavitud, desde la libertad. Si nunca has podido decir no sin sentirte culpable, si tu bondad se siente más como esclavitud que como amor, deja tu like en este video. Necesito saber que no estás solo en esta lucha. Necesito saber que hay otros niños buenos buscando la libertad que Cristo promete. Porque esto no es solo un video de psicología, esto es un acto de liberación espiritual. Esto es proclamar que las cadenas de la complacencia no tienen poder sobre los hijos de Dios. Entonces, si estás listo, respira profundo, porque vamos a ir a lugares incómodos, vamos a tocar heridas viejas, vamos a confrontar patrones que has justificado durante años.
Pero al otro lado de esa incomodidad te espera algo hermoso, la verdad que te hará libre. Comencemos. Necesitamos ir al origen, porque no naciste siendo un complaciente crónico, no saliste del vientre de tu madre pensando, mi misión en la vida es asegurarme de que nadie esté molesto conmigo. Eso es algo que aprendiste, y lo aprendiste temprano, probablemente tan temprano que ni siquiera tienes memoria consciente de cuándo comenzó. Porque los niños son científicos brillantes de supervivencia emocional. Observan, experimentan, sacan conclusiones y luego construyen estrategias basadas en esas conclusiones. Si creciste en un hogar donde el amor era condicional, donde mamá te abrazaba cuando sacabas buenas calificaciones, pero te ignoraba cuando fallabas, donde papá te prestaba atención solo cuando lograbas algo, pero desaparecía cuando simplemente necesitabas conexión, aprendiste algo devastador. Mi valor fluctúa basado en mi performance. Si creciste con padres emocionalmente inestables, donde nunca sabías qué versión de mamá ibas a encontrar cuando llegaras a casa, si la mamá alegre o la mamá deprimida que no podía salir de la cama, donde papá podía estallar en ira por razones que no entendías, aprendiste algo aterrador. Debo controlar el ambiente emocional de otros para estar seguro. Si creciste con padres críticos, donde nada era suficientemente bueno, donde cada logro venía con un «pero podrías haberlo hecho mejor», donde tus errores eran magnificados y tus éxitos minimizados, aprendiste algo tóxico. Nunca soy suficiente, pero debo seguir intentando ganar su aprobación. Si creciste con padres ausentes, emocionalmente si no físicamente, presentes en cuerpo pero ausentes en conexión, demasiado ocupados, demasiado distraídos, demasiado envueltos en sus propios problemas, aprendiste algo solitario. Mis necesidades no importan. Solo importo cuando soy útil. Y si creciste en un hogar religioso donde se te enseñó que los niños buenos van al cielo, y Dios se enoja cuando desobedeces, aprendiste la versión más dañina de todas. Dios mismo me ama condicionalmente. Debo ganarme su favor siendo perfecto. ¿Ves lo que sucedió? Tu cerebro infantil, tratando de dar sentido a un mundo donde tu seguridad emocional dependía de adultos imperfectos, construyó una ecuación de supervivencia. Utilidad, psiquetas, seguridad. Problemas, psique, abandono. Y esa ecuación, grabada en tu psique antes de que tuvieras palabras para cuestionarla, se convirtió en la lente a través de la cual ves todas tus relaciones. Ahora déjame mostrarte cómo esta dinámica aparece en las Escrituras. Porque la Biblia no es ingenua sobre las dinámicas familiares disfuncionales. Al contrario, está llena de ellas. Considera a Jacob y Esaú. Génesis 25 nos presenta a dos hermanos gemelos, pero tratados radicalmente diferente por sus padres. Génesis 25-28 lo dice explícitamente. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Captaste eso? Isaac amaba a Esaú. Rebeca amaba a Jacob. El amor estaba dividido. Los niños no eran amados como individuos únicos. Eran amados por lo que representaban para cada padre. Esaú era el favorito de papá, el atlético, el cazador, el masculino, el que hacía que Isaac se sintiera orgulloso. Esaú podía ser auténtico y aún así ser amado. Pero Jacob era diferente. Jacob era el favorito de mamá, y para mantener ese favor, Jacob aprendió a manipular, aprendió a engañar, aprendió que la supervivencia no venía de ser auténtico, sino de ser estratégico. Mira la escena en Génesis 27. Isaac está viejo, ciego, a punto de morir, y quiere bendecir a Esaú, pero Rebeca escucha esto y no puede soportarlo. Ella quiere que Jacob reciba la bendición. Entonces, ¿qué hace? Conspira con Jacob para engañar al padre moribundo. Génesis 27, 11, 12. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, «He aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño.
Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. ¿Oyes la voz del niño bueno aquí? Jacob no dice, mamá, esto está mal, no voy a engañar a papá. Dice, ¿y si me descubren? ¿Y si papá se enoja conmigo? Su preocupación no es la moralidad, es la consecuencia de ser descubierto, es la aterradora posibilidad de perder la aprobación. Y Rebeca responde con la frase que todo padre manipulador usa. Verso 13. Su madre respondió, Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz. No te preocupes por las consecuencias, solo haz lo que te digo. Hazme feliz. Y Jacob obedece. Se viste con las ropas de Esaú, se pone pieles de cabrito en sus manos y cuello para sentirse velloso. Se acerca a su padre ciego y miente descaradamente. Verso 19. Yo soy Esaú, tu primogénito. Y funciona. Jacob recibe la bendición. Pero el precio es devastador. Tiene que huir porque Esaú quiere matarlo. Pasa décadas separado de su familia. Y el patrón de manipulación que aprendió en casa lo persigue durante toda su vida. Será engañado por su suegro Labán exactamente de la misma manera que él engañó a su padre. La complacencia aprendida en la infancia crea adultos que no saben cómo relacionarse auténticamente. Jacob nunca aprendió que podía ser amado simplemente por ser Jacob. Aprendió que para recibir amor tenía que performar, tenía que complacer. Tenía que ser estratégico, y quizás tú aprendiste lo mismo. Quizás nunca tuviste un momento tan dramático como engañar a tu padre ciego, pero tuviste 1000 momentos pequeños donde aprendiste. Si soy bueno, me aman. Si causo problemas, me ignoran. Momentos donde expresaste una necesidad y fuiste llamado demandante o egoísta. Momentos donde mostraste emoción genuina y fuiste silenciado con un deja de llorar o no seas dramático. Momentos donde dijiste no a algo y viste la decepción en los ojos de mamá, la ira en la cara de papá, y tu cerebro infantil registró todo eso y calculó. Es más seguro no tener necesidades, es más seguro no tener límites, es más seguro ser el niño bueno. Ahora escucha lo que Jesús dice sobre esta dinámica en Marcos 7, 6, 8. Respondiendo él, les dijo, Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, guardáis la tradición de los hombres. Jesús está confrontando a personas que eran externamente obedientes, pero internamente vacías, que decían todas las palabras correctas, que seguían todas las reglas, que parecían justos, pero sus corazones estaban lejos, porque todo era performance. Todo era complacer, todo era mantener la apariencia, y Jesús lo llama por su nombre, hipocresía. Ahora, antes de que te ofendas, entiende algo. Jesús no está llamándote hipócrita por ser malicioso, está diagnosticando un problema. Está diciendo, cuando honras con labios pero tu corazón está lejos, cuando obedeces externamente pero internamente estás resentido. Cuando sirves desde obligación en lugar de amor, eso no es genuino. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere tu complacencia, quiere tu corazón. Entonces, ¿qué haces con esto? ¿Cómo deshaces décadas de programación? Primero, necesitas nombrar lo que te sucedió. Necesitas decir, aunque sea solo para ti mismo, aprendí que el amor era condicional. Aprendí que mi valor dependía de mi utilidad, y eso no fue mi culpa. Era un niño tratando de sobrevivir. Segundo, necesitas perdonar a tus padres sin minimizar el daño, porque probablemente ellos también fueron niños buenos. Probablemente también aprendieron estas dinámicas de sus propios padres. El ciclo es generacional, y alguien tiene que romperlo. Tercero, necesitas recibir una verdad nueva,
Dios no es como tus padres. Su amor no fluctúa basado en tu performance. No está esperando que falles para rechazarte. No necesitas complacerlo. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios te amó cuando eras un desastre, antes de que limpiaras tu acto, antes de que te volvieras útil, cuando eras simplemente tú, defectuoso y roto. Ese es el amor que rompe la programación, ese es el amor que hace posible la libertad. Pero necesitas más que conocer esa verdad. Necesitas experimentarla, y eso requiere riesgo, requiere que empieces a decir no y observes que Dios no te abandona. Requiere que dejes de performar y descubras que eres amado de todos modos. Requiere que decepciones a alguien y sobrevivas a la culpa sin colapsar. Porque la libertad no viene de entender la dinámica, viene de atreverte a vivir diferente. Y eso es lo que vamos a explorar a continuación. Ahora necesitamos ir más profundo, porque entender el origen de tu complacencia es importante, pero no es suficiente. Necesitas entender la anatomía de cómo funciona en tiempo real. Necesitas poder identificar, en el momento exacto en que estás a punto de decir sí, cuando deberías decir no, qué está realmente controlándote. Y la respuesta siempre es la misma: miedo, no amor, no generosidad, no el Espíritu Santo guiándote a servir, sino miedo puro y visceral. Hay 4 miedos que controlan al complaciente crónico, y si eres honesto contigo mismo, reconocerás al menos 3 de ellos en tu propia vida. Miedo número 1, el miedo al abandono. Este es el más primitivo, el más profundo, el que se formó cuando eras un niño completamente dependiente de adultos para tu supervivencia. Como niño, el abandono no era solo una incomodidad emocional, era una amenaza existencial. Si mamá o papá te dejaban, morirías. Literalmente. No podrías alimentarte, no podrías protegerte. Tu cerebro reptiliano lo sabía. Entonces, cuando el amor de tus padres era condicional, cuando se retiraban emocionalmente, cuando no te comportabas como querían, tu cerebro registraba eso como: estoy en peligro, debo hacer lo que sea necesario para mantenerlos cerca. Y ahora, como adulto, aunque racionalmente sabes que no vas a morir si alguien se aleja, tu sistema nervioso no lo sabe. Todavía responde a cualquier amenaza de rechazo como si fuera cuestión de vida o muerte. Por eso cuando alguien dice: estoy decepcionado de ti, no solo te sientes mal, te sientes aterrorizado. Tu cuerpo entra en modo de pánico, tu corazón se acelera, tus manos sudan. Harías cualquier cosa para restaurar la conexión, y el resultado es que pasas tu vida entera evitando el abandono a toda costa, incluso si eso significa abandonarte a ti mismo. Miedo. Número 2, el miedo al conflicto. Este está relacionado con el primero, pero tiene su propia dinámica. Si creciste en un hogar donde el conflicto era peligroso, donde las peleas escalaban a violencia, donde la ira de un padre era impredecible y aterradora, donde la tensión emocional en la casa era tan densa que apenas podías respirar, aprendiste que el conflicto debe evitarse a toda costa. Porque el conflicto no era visto como una parte normal de las relaciones donde las personas resuelven diferencias. Era visto como una amenaza. Entonces desarrollaste una hipervigilancia al conflicto potencial. Te convertiste en un radar emocional, escaneando constantemente el ambiente en busca de señales de tensión. Y cuando detectabas incluso una pizca de molestia en alguien, tu trabajo era apaciguarla inmediatamente. Ahora, como adulto, el mero pensamiento de que alguien esté enojado contigo te paraliza. No puedes dormir, no puedes concentrarte. La ansiedad te consume hasta que arreglas la situación. Y arreglar usualmente significa disculparte por cosas que no son tu culpa, ceder en límites que necesitas mantener y tomar responsabilidad por las emociones de otros. Miedo.
Número 3. El miedo a decepcionar. Este es el miedo específico de los niños buenos. Es el miedo de no estar a la altura de las expectativas. Si creciste siendo el orgullo de tus padres, el niño que siempre cumplía, que siempre tenía éxito, que hacía que mamá y papá se vieran bien frente a otros, entonces tu identidad se construyó sobre no fallar. Pero aquí está el problema. Las expectativas siempre aumentan. Nunca es suficiente. Siempre hay un nuevo estándar que alcanzar, una nueva forma en que podrías hacerlo mejor. Y el miedo a decepcionar se convierte en una voz constante en tu cabeza que dice, si dices no, pensarán que eres egoísta. Si no ayudas, creerán que no te importa. Si estableces límites, te verán como poco espiritual. Si fallas, perderás su respeto. Y así vives en una cárcel de expectativas imaginadas, tratando desesperadamente de ser la versión idealizada de ti mismo que crees que otros necesitan que seas. Miedo. Número 4. El miedo a descubrir quién eres realmente. Este es el más profundo, el más aterrador, el que ni siquiera quieres admitir. Porque si has pasado toda tu vida siendo el niño bueno, el complaciente, el que siempre está disponible, tienes que enfrentar una pregunta inquietante. ¿Quién soy yo si no soy útil? ¿Qué queda de mí si quito la máscara? Y la verdad es que no lo sabes, porque nunca te permitiste averiguarlo. Tu verdadero yo, tus deseos reales, tus límites genuinos, tus opiniones honestas, ha estado enterrado bajo capas de complacencia durante tanto tiempo que ni siquiera sabes cómo acceder a él. Y hay una parte de ti que tiene miedo de descubrirlo. Porque, ¿qué pasa si debajo de la máscara del niño bueno hay alguien que otros no van a amar? ¿Qué pasa si tu verdadero yo es decepcionante? ¿Qué pasa si eres menos impresionante, menos santo, menos agradable de lo que has fingido ser? Es más seguro seguir con la máscara puesta. Es más seguro seguir complaciendo. Porque al menos así sabes quién eres. Eres el bueno, el servicial, el confiable. Incluso si estás muriendo por dentro, ahora déjame mostrarte estos 4 miedos en acción en las Escrituras. La historia de Aarón y el becerro de oro en Éxodo 32. Moisés está en el monte Sinaí recibiendo los 10 mandamientos. Está ausente durante 40 días y el pueblo, inquieto, acude a Aarón, el segundo al mando, el hermano de Moisés, el que se supone que está a cargo. Éxodo 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». El pueblo está exigiendo, están impacientes, quieren un ídolo, y lo quieren ahora. Y Aarón, que acaba de ver las plagas de Egipto, que ha caminado a través del Mar Rojo, que ha visto el maná del cielo, tiene una opción. Puede decir, no, esperaremos a Moisés, no vamos a hacer ídolos. Eso viola todo lo que Dios nos ha enseñado. Puede establecer un límite, puede decepcionar a la multitud, puede arriesgarse al conflicto, pero no lo hace. Verso 2:4. Y Aarón les dijo, «Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos». Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Aarón obedece la demanda del pueblo, y no solo eso, participa activamente, diseña el ídolo, lo fabrica. ¿Por qué? Los 4 miedos. Miedo al abandono. Si no les doy lo que quieren, se volverán contra mí. Perderé mi posición. Miedo al conflicto. No puedo manejar a una multitud enojada. Es más fácil darles lo que quieren. Miedo a decepcionar. Se supone que debo ser el líder, debo mantenerlos felices. Miedo a descubrir quién es. Si no soy el líder complaciente, ¿qué soy? ¿Tendré el valor de estar solo contra la multitud?
y el resultado es idolatría. Literal, física, descarada idolatría. El pueblo termina adorando un becerro de oro, mientras Dios está escribiendo: «No tendrás dioses ajenos delante de mí», en tablas de piedra a pocos kilómetros de distancia. La complacencia crónica siempre lleva a traicionar lo que es sagrado. Cuando Moisés regresa y confronta a Aarón, escucha la respuesta patética en verso 24. «Y yo les respondí: ¿Quién tiene oro? Apartadlo». Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. No es mi culpa, solo estaba tratando de ayudar. El becerro simplemente apareció. Esta es la voz del complaciente descubierto. Negación, minimización, culpar a las circunstancias. Ahora escucha lo que Jesús dice en Juan 5:44. «¿Cómo podéis vosotros creer, los que tomáis gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único?» Jesús está haciendo una conexión directa. No puedes tener fe genuina si estás adicto a la aprobación humana, porque la fe requiere estar dispuesto a pararte solo, requiere estar dispuesto a ser malentendido. Requiere estar dispuesto a decepcionar a otros para obedecer a Dios. Y si tu miedo a la desaprobación humana es más fuerte que tu deseo de agradar a Dios, entonces tu fe es solo otra forma de complacencia. Entonces, ¿cómo rompes este ciclo? Necesitas hacer lo que Aarón no hizo. Necesitas nombrar los miedos en el momento. La próxima vez que alguien te pida algo, y sientas esa compulsión automática de decir sí, haz una pausa, respira y pregúntate: ¿qué miedo está controlando mi respuesta ahora mismo? ¿Miedo al abandono, al conflicto, a decepcionar, a descubrir que no soy quien he pretendido ser? Nombra el miedo, porque lo que puedes nombrar, puedes confrontar. Y luego pregúntate la pregunta más importante: ¿estoy sirviendo ahora mismo o estoy complaciendo? ¿Estoy respondiendo desde amor libre o desde miedo esclavizante? Porque hay una diferencia abismal, y Dios conoce esa diferencia. Él no quiere tu sí forzado por el miedo. Quiere tu sí libre y gozoso, o tu no libre y sin culpa. Ambos honran a Dios cuando vienen de libertad en lugar de esclavitud. Ahora necesitamos hacer algo radical. Necesitamos destruir el mito más dañino que el cristianismo moderno ha perpetuado, el mito de Jesús, el complaciente. ¿Sabes de qué Jesús estoy hablando? El Jesús de los vitrales de iglesia, el Jesús suave, manso, perpetuamente sonriente, el Jesús que nunca ofende, que siempre está disponible, que dice sí a todas las demandas, que existe básicamente para hacer que todos se sientan cómodos. Ese Jesús es una invención, una proyección de nuestra necesidad cultural de un Dios seguro, predecible, domesticado. El Jesús de los Evangelios es completamente diferente. Y si realmente prestas atención a cómo vivió, cómo habló, cómo se relacionó con las expectativas de otros, vas a descubrir algo que debería liberarte profundamente. Jesús fue el hombre más amoroso que jamás existió. Y también fue un decepcionador profesional de las expectativas ajenas. Esas dos cosas no son contradictorias. De hecho, están intrínsecamente conectadas, porque el amor verdadero requiere autenticidad, no complacencia, y la autenticidad significa que a veces vas a decepcionar a personas que esperan que seas diferente de quien realmente eres. Déjame mostrarte esto en acción. Marcos 3:20. Jesús está en el pico de su ministerio. Las multitudes lo siguen, los milagros suceden, y entonces, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Los suyos, su familia, María y sus hermanos, y no vienen para apoyarlo. Vienen para llevárselo a la fuerza porque creen que está loco. Imagina esa escena. Tu madre, la mujer que te crió, que te conoce desde tu nacimiento, está afuera de la casa donde estás ministrando y le está diciendo a todos que has perdido la razón,
que estás avergonzando a la familia, que necesitas ser controlado. ¿Cómo respondería el niño bueno a esto? Saldría corriendo, se disculparía, explicaría, trataría de convencer a mamá de que está bien, de que no está loco, de que por favor no esté decepcionada de él. ¿Qué hace Jesús? Verso 31-35. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: «Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan». Él les respondió diciendo: «¿Quién es mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: «He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre». Jesús acaba de redefinir la familia públicamente, acaba de priorizar su misión sobre las expectativas de su familia biológica. Acaba de establecer un límite tan radical que probablemente María salió de ahí devastada. Y nota, el texto no dice que Jesús salió después a explicarse, no dice que fue a consolarla, simplemente siguió haciendo lo que el Padre le había enviado a hacer. ¿Esto significa que Jesús no amaba a su madre? Por supuesto que no. Más tarde, desde la cruz, se asegurará de que ella esté cuidada. Pero en este momento, la voluntad del Padre era más importante que el confort emocional de su madre. Este es un principio que los complacientes crónicos necesitan grabar en piedra. Honrar a tus padres no significa obedecerlos ciegamente como adulto. No significa hacer que su comodidad emocional sea tu responsabilidad. No significa sacrificar tu llamado para cumplir sus expectativas. Pero Jesús no solo decepcionó a su familia, decepcionó a multitudes. Juan 6 es una de las escenas más incómodas del ministerio de Jesús. Ha alimentado a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Milagro masivo. Las multitudes están extasiadas, lo siguen al otro lado del lago buscando más, y Jesús, en lugar de darles otro milagro, les da un sermón tan ofensivo, tan difícil, tan poco complaciente, que el texto dice en verso 66, «Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él». Lee eso de nuevo. Muchos de sus discípulos volvieron atrás. No solo curiosos casuales, discípulos, seguidores, personas que habían dejado todo para estar con él y se fueron, porque Jesús se negó a darles lo que quería. ¿Y cómo responde Jesús a este éxodo masivo? Verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? No hay pánico, no hay esperen, déjenme explicar mejor, quizás los ofendí. Solo una pregunta simple. ¿Ustedes también se van? Jesús estaba dispuesto a quedarse solo si eso era lo que requería la obediencia al Padre. Los complacientes crónicos no pueden hacer eso. La idea de que alguien se vaya molesto es intolerable, pero Jesús lo permitió. O considera Mateo 15, 21, 28. La mujer cananea que viene a Jesús pidiendo que sane a su hija. Y la respuesta inicial de Jesús es impactante. Verso 23. Pero Jesús no le respondió palabra, la ignora completamente. Y cuando los discípulos le ruegan que la despida porque está gritando, Jesús dice algo que suena casi cruel. Verso 24. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando ella insiste, Jesús dice en verso 26, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La llama perrillo. Sí, hay contexto cultural, pero igual es confrontativo. Y solo después de que ella responde con fe profunda, Jesús la sana. ¿Por qué haría esto? Porque Jesús no operaba desde la necesidad de hacer que todos se sintieran cómodos. Operaba desde obediencia al Padre y discernimiento del momento. A veces el momento correcto para un sí requiere pasar por un no primero. A veces probar la fe de alguien es más amoroso que darles inmediatamente lo que piden. Y luego está la escena que probablemente más incomoda a los complacientes.
Jesús volcando las mesas en el templo. Juan 2, 14 y 17. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Jesús, el príncipe de paz, haciendo un látigo, volcando mesas, gritando, causando una escena masiva. ¿Puedes imaginar cuántas personas se ofendieron ese día? ¿Cuántos comerciantes salieron de ahí pensando, qué tipo tan desagradable? ¿Cuántos líderes religiosos añadieron esto a su lista de razones para odiarlo? Y Jesús no se disculpó, no suavizó su mensaje, no envió flores después con una nota diciendo perdón por el drama, porque la ira justa es santa, porque confrontar el mal es amoroso, porque a veces decepcionar a los cómplices del sistema corrupto es exactamente lo que Dios requiere. Ahora escucha Mateo 10, 34, 37. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Esto no es lenguaje de un complaciente. Esto es lenguaje de alguien que entiende que seguir a Dios va a crear conflicto. No porque busques el conflicto, sino porque cuando vives desde autenticidad en lugar de complacencia, cuando obedeces a Dios en lugar de las expectativas culturales, cuando estableces límites en lugar de permitir abuso, vas a decepcionar a personas. Y Jesús dice, eso está bien. Esa decepción no te descalifica. De hecho, si nunca decepcionas a nadie, probablemente no me estás siguiendo realmente. ¿Cuál fue el momento en que te diste cuenta de que estabas viviendo para complacer a otros en lugar de obedecer a Dios? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero saber que no estoy solo en esto. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Significa que tienes permiso divino para decepcionar. Permiso para decir no sin 10 párrafos de explicación. Permiso para priorizar tu llamado sobre las expectativas de tu familia. Permiso para establecer límites, incluso si eso hace que otros se sientan incómodos. Permiso para ser auténtico, incluso si eso significa que algunas personas no van a entender. Porque si Jesús, el Hijo perfecto de Dios, decepcionó a su madre, a las multitudes, a los líderes religiosos, entonces tú también puedes decepcionar sin perder tu valor. Tu identidad no está en ser el bueno, está en ser el amado del Padre. Y desde ese lugar de amor recibido, finalmente puedes vivir libre. Hay una pregunta que va a definir toda tu existencia. Una pregunta que determinará cada decisión significativa que tomes. Una pregunta que revelará si estás viviendo en libertad o en esclavitud. Y el apóstol Pablo la formuló perfectamente en Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Lee esa última línea de nuevo. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No dice, sería un siervo menos efectivo. No dice, sería un siervo con algunas áreas de mejora. Dice, no sería siervo de Cristo. Pablo está haciendo una declaración absoluta. No puedes servir a dos señores. No puedes vivir para la aprobación de los hombres y para la gloria de Dios. Porque en algún momento esas dos lealtades van a entrar en conflicto, y cuando lo hagan, vas a tener que elegir, y tu elección revelará a quién realmente sirves. Esta no es una pregunta teológica abstracta, es un diagnóstico espiritual diario. Cada vez que tu teléfono suena con una petición, cada vez que alguien expresa decepción contigo, cada vez que tienes que elegir entre lo que Dios te está pidiendo y lo que los demás esperan de ti, la pregunta surge, ¿estoy buscando el favor de Dios o el favor de los hombres? Si eres honesto,
reconocerás que la mayoría del tiempo has estado buscando el favor de los hombres, has estado viviendo para la aprobación externa, has estado construyendo tu identidad sobre opiniones ajenas. Y eso te ha convertido no en un siervo de Cristo, sino en un esclavo de las expectativas humanas. Déjame mostrarte cómo se ve esto en una de las escenas más dolorosas del Nuevo Testamento. Lucas 22, 54, 62. Jesús acaba de ser arrestado. Pedro, audaz, impetuoso, leal Pedro, lo ha seguido de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y allí, calentándose junto al fuego con los enemigos de Jesús, sucede lo impensable. Una criada lo ve y dice, verso 56, «Este también estaba con él». Y Pedro responde, verso 57, «Mujer, no lo conozco». Primera negación. Poco después otro lo ve y dice, verso 58, «Tú también eres de ellos». Pedro, «Hombre, no lo soy». Segunda negación. Y luego, una hora más tarde, otro insiste. Verso 59. «Verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo». Y Pedro, ahora desesperado, verso 60. «Hombre, no sé lo que dices». Tercera negación. Y en ese momento exacto, el gallo canta. Y Jesús, que está siendo interrogado en otra parte del edificio, se voltea y mira a Pedro. Verso 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Un momento, una mirada, sin palabras, y Pedro colapsa. Verso 62. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Qué sucedió aquí? Pedro enfrentó la pregunta de Gálatas 1:10 en tiempo real, y eligió mal. En ese momento, rodeado de personas hostiles, con su vida potencialmente en peligro, Pedro tuvo que elegir: ¿busco la aprobación de esta gente y mi propia seguridad, o soy fiel a Cristo? Y eligió la aprobación, eligió la seguridad. Eligió complacer a la multitud, y el resultado fue traición, no traición maliciosa, traición nacida del miedo, pero traición al fin, porque cuando priorizas complacer a los hombres sobre obedecer a Dios, siempre terminas traicionando algo sagrado. Traicionas tu integridad, traicionas tus valores, traicionas a las personas que dependen de ti y traicionas tu relación con Dios. Ahora nota algo crucial. Jesús no abandonó a Pedro por esto. Después de la resurrección, Jesús lo restaura. Juan 21. Pero esa restauración solo fue posible porque Pedro lloró amargamente, porque reconoció lo que había hecho, porque se arrepintió. El complaciente crónico a menudo no llega ni siquiera a ese punto, porque se ha vuelto tan hábil en racionalizar, en justificar, en convencerse a sí mismo de que su complacencia es virtud, que nunca llora amargamente, nunca reconoce la traición. Pero Jesús también describe otro tipo de persona. Juan 12, 42, 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Estas personas creían en Jesús. Cognitivamente estaban convencidas, pero no lo confesaban públicamente. ¿Por qué? Porque tenían demasiado que perder. Su posición, su reputación, su pertenencia al sistema religioso. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y aquí está la pregunta que necesitas responder con brutal honestidad. ¿Hay áreas de tu vida donde crees en algo, pero no lo confiesas porque temes la desaprobación? ¿Hay convicciones que tienes, pero que guardas en silencio porque no quieres crear conflicto? ¿Hay límites que sabes que deberías establecer, pero no lo haces porque temes que la gente piense que eres egoísta? Hay un llamado de Dios que has ignorado porque tus padres, tu cónyuge, tus amigos no lo entenderían. Si la respuesta es sí, entonces estás en la misma categoría que esos gobernantes. Crees, pero no confiesas. Sabes, pero no actúas. Porque amas más la gloria de los hombres. Entonces, ¿cómo rompes este patrón? Primero,
Necesitas un encuentro diario con la aprobación de Dios, porque el problema fundamental del complaciente es que está espiritualmente desnutrido. No ha bebido lo suficiente del amor de Dios. Entonces anda por ahí con un tanque emocional vacío, mendigando validación de cualquiera que la ofrezca. Necesitas comenzar cada día recordándote a ti mismo: soy amado por Dios, completamente, sin condiciones, sin necesidad de performance. Cuando mi jefe me pidió trabajar el fin de semana por cuarta vez consecutiva, dije sí porque Dios me guió o porque tenía miedo de decepcionarlo. Cuando mi madre me criticó por mi decisión, mantuve mi límite porque sabía que era correcto, o cedí porque no podía soportar su desaprobación. Cuando mi amigo esperaba que mintiera por él, tuve el valor de decir la verdad, o complacía para mantener la paz, y no como una afirmación vacía, como una verdad recibida. Siéntate en silencio, respira, y recibe el amor que ya tienes en lugar de tratar de ganarlo. Segundo, practica el ejercicio del espejo. Cada noche, antes de dormir, párate frente al espejo y hazte la pregunta de Gálatas 1:10. Hoy, ¿busqué el favor de Dios o el favor de los hombres? Y sé específico, no en general, en situaciones concretas. Este ejercicio no es para condenarte, es para crear conciencia, porque lo que no puedes ver, no puedes cambiar. Tercero, haz una lista de decepciones santas. Escribe una lista de las personas o expectativas que Dios te está llamando a decepcionar, no porque seas rebelde, porque la obediencia a Dios lo requiere. Quizás es decepcionar la expectativa de tus padres de que sigas la carrera que ellos eligieron para ti, porque Dios te llamó a otra cosa. Quizás es decepcionar a tu iglesia que espera que digas sí a otro compromiso, porque Dios te está diciendo que descanses. Quizás es decepcionar a tu círculo social que espera que sigas participando en conversaciones tóxicas, porque Dios te está llamando a mayor integridad. Escríbelo, nómbralo y luego ora por el valor de hacerlo, porque aquí está la verdad que cambia todo. La aprobación de Dios ya la tienes. La de los hombres siempre será condicional e insuficiente. Puedes pasar toda tu vida persiguiendo la validación externa y nunca sentirte satisfecho, porque es como beber agua salada. Entre más bebes, más sed tienes. O puedes decidir hoy que la única opinión que importa es la del Padre, que su bien hecho, siervo bueno y fiel, es suficiente, que su amor no necesita ser ganado porque ya fue dado gratuitamente en Cristo. Y cuando finalmente creas eso, no solo cognitivamente, sino en las fibras de tu ser, la pregunta de Gálatas 1:10 dejará de ser aterradora, porque sabrás la respuesta y vivirás desde ella. Hay un ídolo que la Iglesia rara vez nombra, un ídolo que se disfraza de virtud, un ídolo que es celebrado en sermones, reforzado en familias cristianas y confundido con santidad. Y quizás es el ídolo más destructivo de todos porque opera invisiblemente, envenenando relaciones mientras todos aplauden. Se llama la paz. No la paz bíblica, no el shalom que Dios ofrece. Esa paz profunda que trasciende circunstancias, que reconcilia a enemigos, que trae restauración genuina. Estoy hablando de la paz falsa, la paz que es simplemente ausencia de conflicto, la paz que se mantiene a través del silencio cómplice, la paz que requiere que alguien reprima su verdad para que nadie se sienta incómodo. Esa paz no es paz, es opresión disfrazada de armonía. Y si eres un complaciente crónico, probablemente has sacrificado en su altar más veces de las que puedes contar. Has permitido comportamiento abusivo porque confrontarlo causaría drama. Has tragado tus límites porque expresarlos arruinaría la armonía familiar. Has dejado que el elefante gigante permanezca en la sala porque señalarlo sería causar división. Y te has dicho a ti mismo que esto es ser pacificador, que es mantener la unidad,
que es lo que Jesús haría, pero no lo es. Es idolatría, y Dios lo odia. Déjame mostrarte esta dinámica en una de las historias más trágicas del Antiguo Testamento. 1 Samuel 2. Elí es el sumo sacerdote de Israel, y tiene dos hijos, Ofni y Finés, y el texto no endulza lo que eran estos hombres. Verso 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. Verso 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Estos hombres eran sacerdotes corruptos, abusaban de su posición, robaban las ofrendas del pueblo. Y peor aún, verso 22, Elí oyó de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Estaban cometiendo abuso sexual en el lugar santo de Dios, y Elí lo sabía. No era ignorante. El texto dice claramente, oyó de todo lo que sus hijos hacían. Entonces, ¿qué hizo Elí? Verso 23-25. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestro mal proceder. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Elí los regañó suavemente, les dio un sermoncito, los llamó hijos míos afectuosamente, y cuando no le hicieron caso no hizo nada más, no los removió del ministerio, no los disciplinó públicamente, no protegió a las víctimas, no defendió la santidad de la casa de Dios. ¿Por qué? Por la misma razón que tú no confrontas, porque confrontar sería crear conflicto, porque disciplinar a sus hijos sería incómodo, porque defender la verdad requeriría quebrar la paz familiar. Elí valoró más la armonía con sus hijos que la santidad de Dios. Y Dios responde en el capítulo 3, verso 13, «Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado». Él no los ha estorbado. En hebreo, la palabra significa restringir, reprimir, confrontar. Elí tenía el poder y la responsabilidad de detenerlos, y no lo hizo, y Dios lo juzgó no por el pecado de sus hijos, sino por su silencio cómplice. Esta historia debería aterrorizar a cada complaciente crónico, porque revela que hay pecados de omisión tan graves como pecados de comisión. Cuando sabes que hay abuso y no lo confrontas, eres cómplice. Cuando ves injusticia y eliges mantener la paz, eres parte del problema. Cuando permites que el mal continúe porque confrontarlo sería incómodo, te conviertes en su facilitador. Y Dios no te va a felicitar por mantener la armonía, te va a llamar a cuentas por tu cobardía. Ahora escucha lo que Jesús dice en Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Esta es una de las declaraciones más anticomplacencia que Jesús jamás hizo. Él no vino para mantener el statu quo. No vino para asegurarse de que nadie se sintiera incómodo. No vino para ser un facilitador de dinámicas disfuncionales. Vino para dividir, para confrontar, para traer la espada de la verdad que corta a través de mentiras cómodas. Y cuando esa espada corta, cuando la verdad es hablada, cuando los límites son establecidos, cuando el mal es confrontado, habrá conflicto. No porque busques el conflicto, sino porque la luz siempre expone la oscuridad, y la oscuridad no se rinde sin pelear. Verso 35-36. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Jesús está diciendo, si me sigues genuinamente, si vives en verdad en lugar de en complacencia, tu propia familia podría convertirse en tu oposición.
no porque seas rebelde, sino porque cuando dejas de participar en dinámicas disfuncionales, cuando dejas de ser el facilitador del sistema, el sistema se voltea contra ti. Y aquí está la pregunta que mata al complaciente. ¿Estás dispuesto a arriesgar la paz familiar para obedecer a Dios? ¿Estás dispuesto a ser el que señala el elefante en la sala, aunque todos te odien por ello? ¿Estás dispuesto a ser malentendido, acusado de causar división, excluido, si eso es lo que la verdad requiere? Porque si no lo estás, entonces la paz es tu ídolo, y estás sacrificando la justicia, la verdad y tu propia integridad en su altar. Déjame ser muy claro, no estoy diciendo que busques el conflicto, no estoy diciendo que seas innecesariamente confrontativo, no estoy diciendo que seas grosero o cruel. Estoy diciendo que dejes de evitar el conflicto necesario, que dejes de llamar paz a lo que es realmente silencio cobarde, que dejes de confundir unidad con uniformidad forzada, porque la paz verdadera, el shalom bíblico, no es la ausencia de conflicto, es la presencia de justicia, verdad y amor genuino. Y a veces, llegar a esa paz verdadera requiere pasar a través del conflicto incómodo, requiere conversaciones difíciles, requiere establecer límites que otros van a resistir, requiere decir verdades que otros no quieren escuchar. Pero al otro lado de ese conflicto, si lo navegas con gracia y firmeza, hay algo hermoso. Relaciones basadas en autenticidad en lugar de performance. Paz genuina en lugar de tregua frágil. Entonces, ¿dónde has estado sacrificando verdad por paz? ¿Dónde has permitido que el abuso continúe porque confrontarlo sería incómodo? ¿Dónde has sido como Elí, sabiendo que algo está mal pero eligiendo no estorbar? Porque estorbar crearía conflicto. Nómbralo, escríbelo y luego pídele a Dios el valor para hablar, porque tu silencio no es neutralidad, es complicidad. Y Dios no te llamó a mantener la paz falsa, te llamó a traer el reino. Y el reino viene con una espada. Necesitamos hablar sobre una palabra que probablemente has evitado toda tu vida. Una palabra de 2 letras que se siente imposible de pronunciar. Una palabra que para ti está cargada con tanta culpa, tanta ansiedad, tanto miedo al rechazo, que preferirías hacer casi cualquier cosa antes que decirla. La palabra es no. Y aquí está la verdad que necesitas escuchar. Tu no puede ser más santo que 1000 síes, porque un sí forzado por la culpa, un sí nacido del miedo, un sí que traiciona tu llamado para cumplir las expectativas ajenas, no honra a Dios. Honra a la complacencia, y la complacencia es un ídolo, pero un no que protege tu misión, que preserva tu energía para lo que Dios te llamó a hacer, que establece límites saludables para que puedas servir desde plenitud en lugar de desde vacío. Ese no es adoración. El problema es que te han enseñado lo opuesto. Te han enseñado que decir no es egoísta, que tener límites es poco cristiano, que si realmente amas a otros, deberías estar disponible ilimitadamente. Pero esa teología es herética y necesita morir, porque Dios mismo tiene límites, y si Dios, quien es amor perfecto, tiene límites, entonces los límites no solo son permisibles, son divinos. Déjame mostrarte esto en Jesús. Marcos 1:35-38. Jesús ha tenido un día intenso de ministerio. Ha sanado a multitudes, ha expulsado demonios, y temprano en la mañana hace algo que todo complaciente crónico necesita aprender. Verso 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Jesús se retira, se aleja. Establece un límite con las demandas de las multitudes para tener tiempo a solas con el Padre, pero las multitudes no respetan ese límite. Los discípulos lo buscan, verso 36-37, y le buscó Simón, y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan.
Todos te buscan. Es la frase que todo complaciente teme y desea simultáneamente. Teme porque significa más demandas. Desea porque significa ser necesitado. Y aquí está la respuesta de Jesús, la respuesta que debería reprogramar completamente tu teología del servicio. Verso 38. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús dice no a las multitudes que lo buscan. Lee eso de nuevo. Las multitudes, personas con necesidades reales, enfermedades reales, demonios reales, están buscando a Jesús. Y Jesús dice: vamos a otra parte. ¿Por qué? Porque para esto he venido. Jesús tenía claridad sobre su misión, y esa claridad le permitió decir no a demandas legítimas que no eran parte de lo que el Padre le había asignado. No todas las necesidades constituyen un llamado. No todas las oportunidades son de Dios. No todas las demandas merecen tu sí. Y si Jesús, el Hijo de Dios, quien tenía poder ilimitado para sanar a todos, estableció límites sobre a quién servía y cuándo, entonces tú también tienes permiso. De hecho, más que permiso, tienes responsabilidad, porque cuando dices sí a todo, estás diciendo no a lo más importante. Cuando dices sí a esa demanda que no es tuya, estás diciendo no a lo que Dios te asignó. Cuando dices sí para complacer a otros, estás diciendo no a tu propia salud, tu familia, tu llamado. Tu sí ilimitado es traición a tu verdadera misión. Ahora escucha Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Jesús está enseñando sobre la integridad del lenguaje, y lo que dice es radical. Tu sí debe ser sí, tu no debe ser no, sin ambigüedad, sin manipulación, sin explicaciones infinitas. Pero los complacientes crónicos no pueden hacer eso. Su sí realmente significa siento que debo decir que sí, pero voy a resentirlo. Su no viene con 10 párrafos de justificación y disculpas, porque tienen miedo de que un no simple sea visto como rechazo. Entonces lo envuelven en tanta explicación que el no se vuelve casi invisible. Pero Jesús dice: sé claro, sí o no, sin juegos, sin manipulación emocional. Entonces, ¿cómo aprendes a decir no sin culpa? Primero, entiende que tus límites no son negociables. Dios te dio límites físicos. Solo tienes 24 horas al día. Solo tienes una cantidad finita de energía. Tu cuerpo necesita descanso. Tu mente necesita espacio. Cuando ignoras esos límites, no eres más espiritual. Eres menos sabio. Estás despreciando el diseño de Dios, y Dios no va a bendecir tu autodestrucción solo porque la llamas servicio. Segundo, reconoce que no es una oración completa. No necesitas justificar cada no. No necesitas dar tu historial médico completo para explicar por qué no puedes ayudar. No, no puedo. Es suficiente. No, ese no es un buen momento para mí. Es suficiente. No, he decidido priorizar otras cosas ahora. Es suficiente. Si la otra persona necesita más explicación, pueden preguntar, pero no les debes una disertación doctoral sobre por qué estableciste un límite. Tercero, practica el no pequeño para prepararte para el no grande. Si nunca has dicho no, empezar con el límite más difícil es prepararte para fallar. Entonces empieza pequeño. Practica decir no en situaciones de bajo riesgo. No, gracias, no quiero postre. No, no puedo quedarme después de la reunión. No, prefiero no compartir eso en este momento. Y observa que no mueres. Observa que la relación no colapsa. Observa que el mundo sigue girando. Y con el tiempo fortalecerás ese músculo de no hasta que puedas usarlo en las situaciones que realmente importan. Cuarto, recuerda que tu no a otros es a menudo tu sí a Dios. Cuando dices no a ese compromiso extra que te agotaría, estás diciendo sí al descanso que Dios ordena. Cuando dices no
A la demanda manipulativa de tu padre, estás diciendo sí a tu identidad como adulto libre en Cristo. Cuando dices no a la expectativa cultural, estás diciendo sí a tu llamado único. Tu no sabio crea espacio para tu sí sagrado. Y finalmente, confía en que Dios cuidará de la persona a quien le dijiste no. Este es el miedo secreto del complaciente. Si no ayudo, ¿quién lo hará? La respuesta es, Dios lo hará. De otra manera, a través de otra persona. Tú no eres el Mesías. No eres responsable de resolver todos los problemas. No eres el único recurso que Dios tiene. Y cuando actúas como si lo fueras, no estás sirviendo a Dios. Estás jugando a ser Dios. Entonces suelta, di no con paz. Y confía en que el mismo Dios que te guió a establecer ese límite, cuidará de los demás de maneras que tú no puedes. Porque tu responsabilidad no es ser todo para todos. Es ser fiel a lo que Dios te asignó a ti. Y esa fidelidad requiere límites. Requiere requiere sabiduría sobre dónde invertir tu energía finita. Tu no es egoísmo, es mayordomía sagrada. Entonces, empieza hoy. Di un no, pequeño, y observa cómo Dios lo honra. Hay un contrato invisible que firmaste cuando eras niño, no con tinta, no en papel, pero fue tan vinculante como cualquier documento legal. Y ese contrato ha estado controlando tu vida desde entonces. El contrato decía, si soy bueno seré amado. Y la implicación era clara, si decepciono seré abandonado. Este es el pacto del niño bueno. Y es hora de romperlo, porque ese pacto, aunque fue tu mejor estrategia de supervivencia cuando tenías 6 años y dependías completamente de tus padres, se ha convertido en una prisión que te impide vivir como el adulto libre que Dios te llamó a ser. El problema es que romper ese pacto se siente como traición, se siente como deslealtad, se siente como fallar a las personas que te criaron. Pero aquí está la verdad que necesitas escuchar. Honrar a tus padres no significa permanecer como su niño bueno para siempre. Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice, obedece a tu padre y a tu madre incondicionalmente toda tu vida. No dice, haz que tu padre y tu madre estén siempre contentos contigo. No dice, sacrifica tu propio llamado para cumplir sus expectativas. Dice, honra. Y honrar como adulto se ve muy diferente que obedecer como niño. Honrar significa respetarlos, tratarlos con dignidad, cuidar de ellos si tienen necesidad, no hablar mal de ellos públicamente, pero no significa hacer todo lo que quieren, vivir la vida que ellos eligieron para ti, reprimir tu verdadero yo para mantenerlos cómodos. De hecho, a veces, la forma más honrosa de relacionarte con tus padres es convertirte en el adulto que Dios diseñó, incluso si eso los decepciona. Déjame mostrarte esto en una de las parábolas más famosas y más mal interpretadas de Jesús. Lucas 15, 11, 32. La parábola del hijo pródigo. ¿Conoces la historia? El hijo menor pide su herencia temprano, se va, la desperdicia y regresa arrepentido. El padre lo recibe con fiesta, es hermoso, es evangelio puro. Pero hay otro hijo en esa historia, y su historia es la historia del complaciente crónico, verso 25-30, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. El hermano mayor se enoja, y no solo eso, se niega a entrar a la fiesta. Y cuando el padre sale a rogarle que entre, el hermano mayor finalmente dice lo que ha estado sintiendo durante años. Verso 29-30. Él, respondiendo, dijo al padre,
He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Escucha el resentimiento en esas palabras. Tantos años te sirvo, no te he desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito. Este es el grito del niño bueno. He sido perfecto, he cumplido todas las reglas, he hecho todo correcto. ¿Y para qué? No he recibido lo que merecía. El hermano mayor vivió toda su vida bajo el pacto. Si soy bueno, seré recompensado. Pero ahora ve que su hermano, quien rompió el pacto, quien se fue, quien falló espectacularmente, está recibiendo más celebración que él jamás recibió, y está furioso, no porque ame a su padre, sino porque ha estado trabajando para él. Verso 29. Te sirvo, no te amo, no disfruto estar contigo, te sirvo. Su relación con su padre era transaccional, era performance, era el niño bueno tratando de ganar amor a través de obediencia. Y ahora descubre que ese amor nunca fue condicional, que estuvo disponible todo el tiempo, que no necesitaba ser ganado, y eso lo enfurece, porque significa que ha desperdiciado su vida entera complaciendo, cuando podría haber estado simplemente siendo amado. Ahora escucha la respuesta del padre, en verso 31-32. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. El padre está diciendo: nunca tuviste que ganarte mi amor, siempre fue tuyo. Todo lo que tengo siempre estuvo disponible para ti, no porque fueras perfecto, porque eres mi hijo. El niño bueno nunca entendió que era amado. Creía que era tolerado condicionalmente basado en su performance, y eso es exactamente lo que te ha pasado a ti. Has pasado tu vida entera tratando de ganarte el amor de tus padres siendo perfecto, y quizás lo lograste. Quizás te convirtieron en su orgullo. Quizás recibiste su aprobación, pero aquí está la pregunta devastadora. ¿Alguna vez te sentiste libre? ¿O siempre hubo esa ansiedad de que si fallabas, si decepcionabas, si dejabas de ser el niño bueno, lo perderías todo? Si la respuesta es sí, entonces tu relación con tus padres no fue amor, fue transacción, y es hora de redefinirla. Romper el pacto del niño bueno no significa abandonar a tus padres, ser irrespetuoso o cruel, cortar toda conexión, culparlos por todo lo que está mal en tu vida. Significa dejar de vivir para su aprobación, dejar de construir tu identidad sobre sus expectativas, dejar de sacrificar tu llamado para cumplir sus sueños. Significa convertirte en un adulto que se relaciona con ellos como adultos, no como un niño que todavía necesita desesperadamente su validación. Y eso va a requerir algunas conversaciones difíciles. Conversaciones donde estableces límites que nunca estableciste antes. Conversaciones donde dices: no voy a seguir esa carrera, no es mi llamado. Conversaciones donde dices: no voy a participar en esa dinámica familiar disfuncional más. Conversaciones donde dices: te amo, pero necesito espacio para crecer en quien Dios me llamó a ser. Y es probable que no lo reciban bien. Es probable que te acusen de ser egoísta, de cambiar, de alejarte de la familia, y vas a tener que resistir la culpa. Vas a tener que recordarte a ti mismo: no soy responsable de mantener a mis padres emocionalmente cómodos. Soy responsable de obedecer a Dios. Y aquí está la parte que el niño bueno nunca entendió. Tus padres no son Dios. Su aprobación no determina tu valor. Su decepción no te descalifica. Dios te ama completamente, sin condiciones, sin necesidad de que seas el niño bueno.
Y cuando finalmente creas eso, cuando lo recibas no solo cognitivamente, sino visceralmente, podrás relacionarte con tus padres desde libertad en lugar de desde necesidad. Podrás honrarlos sin estar esclavizado por ellos. Podrás amarlos sin necesitar su aprobación. Y eso paradójicamente creará la posibilidad de una relación más auténtica. Porque finalmente podrán conocer al verdadero tú, no solo a la versión performática que creaste para mantenerlos felices. Rompe el pacto, recibe el amor que nunca fue condicional y vive libre. Hay algo que necesito decirte, y no va a ser reconfortante. No va a ser fácil, pero es la verdad que hace libre. Aquí está. Cuando finalmente rompes las cadenas de la complacencia, cuando dejas de vivir para la aprobación de otros, cuando estableces límites y empiezas a vivir auténticamente, va a aterrorizar. No va a ser un alivio instantáneo. No vas a despertar un día sintiéndote libre y ligero. Vas a despertar sintiendo como si acabaras de perder tu identidad, porque en cierto sentido la perdiste. La identidad del niño bueno murió. Y ahora estás en el limbo preguntándote, si no soy el complaciente, el confiable, el que siempre está disponible, ¿quién soy? Esta es la crisis de identidad del excomplaciente. Y es aterrador porque por primera vez en tu vida no tienes un guión, no tienes un rol que performar, no tienes expectativas externas que definan quién se supone que eres. Estás libre, y la libertad, cuando no estás acostumbrado a ella, se siente como caer. Déjame mostrarte esta dinámica en una de las confrontaciones más dramáticas del Nuevo Testamento. Gálatas 2, 11, 14. Pablo y Pedro están en Antioquía, y Pedro, el apóstol, el líder, el que caminó con Jesús, está actuando de forma hipócrita. Verso 11, 2. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pedro estaba comiendo con cristianos gentiles, algo revolucionario para un judío. Estaba viviendo el evangelio de que en Cristo no hay judío ni griego. Pero cuando llegaron líderes judíos, conservadores de Jerusalén, Pedro se retrajo. Dejó de comer con los gentiles, porque tenía miedo de lo que pensarían. Y Pablo, bendito sea Pablo, no lo dejó pasar. Verso 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo lo confrontó públicamente, no en privado, no en una conversación suave, delante de todo. ¿Por qué? Porque el pecado de Pedro no era solo personal. Estaba comprometiendo el evangelio por miedo a la desaprobación. Y aquí está lo que necesitas entender. Pedro sabía la verdad. Había tenido la visión de Hechos 10, donde Dios le mostró que no hay alimentos inmundos. Había defendido la inclusión de gentiles en el concilio de Jerusalén, pero el miedo a la desaprobación era más fuerte que su convicción. Esta es la lucha del complaciente crónico, incluso después de que sabe mejor. El conocimiento no es suficiente. La teología correcta no es suficiente, porque cuando llega el momento de vivir esa verdad, cuando llega el momento de decepcionar a alguien cuya opinión valoras, el miedo vuelve, y si no lo confrontas, cedes. Entonces, ¿cómo vives en libertad cuando la libertad se siente aterradora? Primero, acepta la incomodidad como parte del proceso. No vas a sentirte cómodo inmediatamente. Vas a sentir culpa incluso cuando estés haciendo lo correcto. Vas a sentir ansiedad incluso cuando estés estableciendo límites saludables. Eso no significa que estás haciendo algo. Significa que estás haciendo algo nuevo. Tu sistema nervioso está recalibrándose. Tu identidad está siendo reconstruida. Y eso toma tiempo.
No busques sentirte bien inmediatamente. Busca ser fiel. Segundo, pregúntate, ¿qué haría si no tuviera miedo? Cada vez que te enfrentes a una decisión donde sientes la compulsión de complacer, haz una pausa y pregúntate, si no tuviera miedo al rechazo, miedo al conflicto, miedo a decepcionar, ¿qué haría? Y luego haz eso, incluso si tienes miedo. Porque la valentía no es la ausencia de miedo, es acción a pesar del miedo. Tercero, identifica qué necesidad estás tratando de satisfacer con la aprobación externa. El complaciente crónico está adicto a la aprobación porque está tratando de satisfacer una necesidad legítima de forma ilegítima. La necesidad de ser amado es legítima. Pero buscar ese amor en la aprobación humana es como tratar de llenar un tanque con agujeros. Nunca es suficiente. Entonces pregúntate, ¿qué necesidad estoy tratando de satisfacer? ¿Y dónde puedo encontrar esa satisfacción de forma saludable? Necesitas amor. Dios te ama completamente, recíbelo. Necesitas valor. Tu valor está en Cristo, no en tu utilidad. Necesitas pertenencia. Eres parte de la familia de Dios. Eso nunca cambia. Cuando esas necesidades son satisfechas en la fuente correcta, la adicción a la aprobación pierde su poder. Cuarto, haz la pregunta de Pablo en Gálatas 1:10. ¿Estoy buscando agradar a los hombres o a Dios? Hazla todos los días, en cada decisión, en cada sí tentativo, en cada límite que estás a punto de ceder. Y cuando la respuesta sea honesta, actúa en base a ella. Porque al final vas a pararte frente a Dios. Y Él no va a preguntarte, ¿mantuviste a todos felices? Va a preguntar, ¿fuiste fiel a lo que te llamé a hacer? Y si la respuesta es no, porque tenía miedo de decepcionar a otros, eso va a doler más que cualquier rechazo humano que experimenta. Quinto, rodéate de personas seguras que te amen sin performance. No puedes hacer este viaje solo. Necesitas comunidad, pero no cualquier comunidad. Necesitas personas que no te necesiten ser el niño bueno. Personas que te amen cuando establezcas límites. Personas que celebren tu autenticidad en lugar de demandar tu complacencia. Si todos en tu vida se benefician de tu complacencia, todos van a resistir tu libertad. Busca personas que quieran tu libertad más que tu servicio. Y finalmente, confía en que Dios te sostiene incluso cuando otros no lo hacen. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando das el paso aterrador de decir no, cuando estableces ese límite que has evitado durante años, cuando finalmente decepciones a alguien para obedecer a Dios, Dios te sostiene. Puede que otros se alejen, puede que otros te acusen, puede que otros no entiendan, pero Dios está contigo y su presencia es suficiente. La libertad es aterradora, pero la esclavitud es peor. Entonces elige el miedo de la libertad sobre la seguridad de las cadenas. Porque las cadenas pueden sentirse familiares, pero nunca te dejarán volar. Hemos llegado al final de este viaje. Y si has caminado conmigo hasta aquí, si has permitido que estas verdades te incomoden, te confronten, te desafíen, entonces ya no eres la misma persona que empezó este video. Porque lo que has recibido no es solo información, es liberación. Liberación de la esclavitud de la complacencia. Liberación del pacto del niño bueno, liberación de la prisión de las expectativas ajenas. Y ahora estás parado en un umbral. De un lado está la vida vieja, la vida del complaciente crónico, siempre disponible, siempre útil, siempre exhausto, siempre resentido. Del otro lado está algo nuevo, algo aterrador, algo hermoso, la vida del hijo libre. Entonces déjame recapitular lo que hemos descubierto en este viaje. Has aprendido que tu complacencia no es virtud, es programación. Que aprendiste en tu infancia, de padres condicionales, críticos, inestables o ausentes, que tu seguridad dependía de ser útil,
que para ser amado no podías dar problemas, y esa lección se convirtió en el sistema operativo de tu vida. Has identificado los 4 miedos que controlan cada sí. El miedo al abandono, el miedo al conflicto, el miedo a decepción y el miedo a descubrir quién eres realmente sin la máscara. Y has visto cómo esos miedos llevaron a Aarón a crear un ídolo, a Pedro a negar a Cristo, a Elí a permitir el abuso. Has conocido a Jesús, el decepcionador profesional. Has visto que el hombre más amoroso de la historia decepcionó a su familia, ofendió a líderes religiosos, dijo no a multitudes y volcó mesas cuando la justicia lo requería. Y has aprendido que el amor verdadero requiere autenticidad, no complacencia. Has enfrentado la pregunta de Gálatas 1:10. ¿Busco el favor de los hombres o el de Dios? Y has entendido que no puedes servir a ambos, que si vives para la aprobación humana, no puedes ser siervo de Cristo. Has expuesto la idolatría de la armonía. Has aprendido que la paz, que requiere silencio cómplice, no es paz, es opresión, y que Jesús no vino a mantener el statu quo, sino a traer la espada de la verdad. Has descubierto que los límites son santos, que Dios mismo tiene límites, que Jesús estableció límites, y que tu no sabio puede ser más sagrado que 1000 síes forzados. Has roto el pacto con tus padres. Has entendido que honrar no es lo mismo que obedecer, que puedes amar a tus padres sin estar esclavizado por sus expectativas, y que convertirte en el adulto que Dios diseñó a veces requiere decepcionarlos. Y has enfrentado la libertad aterradora. Has aprendido que cuando dejas de complacer, vas a sentir como si perdieras tu identidad. Pero que del otro lado de esa muerte está la resurrección de tu verdadero yo. Todo esto lo has recibido, y ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con ello? Porque el conocimiento sin acción es inútil. La convicción sin valentía es vacía. Puedes saber todo esto cognitivamente y aún así vivir esclavizado si no das el paso. Entonces déjame darte 3 prácticas para vivir como el hijo libre que Dios te llamó a ser. Práctica 1. El no, diario. Cada día practica decir no a algo, algo pequeño al principio, algo que no parezca aterrador. No, gracias, no puedo quedarme más tiempo. No, prefiero no hablar de eso ahora. No, ese no es un buen momento para mí. Y observa lo que sucede. Observa que no muere, que la relación no colapsa, que Dios te sostiene, y con el tiempo ese músculo del no se fortalecerá hasta que puedas usarlo en las situaciones que realmente importan. Práctica. 2. La oración de identidad. Cada mañana, antes de enfrentar el día, para, respira y di esta oración. Padre, yo no soy un siervo que debe ganar tu amor. Soy un hijo que ya lo tiene. Mi valor no depende de mi utilidad. Mi identidad no está en ser el niño bueno. Está en ser tu hijo amado. Ayúdame hoy a vivir desde esa verdad, en lugar de desde el miedo. Y luego recibe esa verdad, no como concepto, como realidad. Práctica. 3. Comunidad honesta. Encuentra al menos 2 o 3 personas que te amen lo suficiente como para decirte la verdad. Personas que no se beneficien de tu complacencia. Personas que celebren tu libertad. Y con ellas, practica la autenticidad. Di lo que realmente sientes. Establece límites. Sé vulnerable sobre tus luchas. Porque no puedes hacer este viaje solo. Necesitas testigos. Necesitas personas que te recuerden quién eres cuando olvidas. Y ahora, déjame bendecirte para el camino. Que te atrevas a decepcionar. Que entiendas que decepcionar a otros para obedecer a Dios no es traición, es fidelidad. Que descubras que el amor de Dios no depende de tu complacencia, que no necesitas ganarlo, no necesitas merecerlo, ya lo tienes, completamente, eternamente. Que encuentres libertad en ser auténtico aunque imperfecto, que sueltes la máscara del niño bueno y abraces la identidad del hijo amado.
Que aprendas a decir no sin culpa y sí con gozo. Que tus respuestas vengan de libertad en lugar de miedo, de amor en lugar de obligación, y que finalmente vivas la vida para la que fuiste creado, no como un esclavo de las expectativas humanas, sino como un hijo libre del Dios viviente, porque eso es lo que eres, no el niño bueno que debe complacer para sobrevivir. Eres el hijo amado que puede finalmente vivir. Si este video te ha liberado, si finalmente ves que tu complacencia no era virtud, sino esclavitud, si estás listo para empezar el viaje hacia la libertad, inscríbete en el canal, porque vamos a caminar juntos en esta jornada de autenticidad en Cristo, y no vas a estar solo. Deja de ser el niño bueno que todos esperan. Conviértete en el adulto libre que Dios siempre quiso. La libertad te espera, y Cristo ya pagó el precio por ella. Ahora ve, vive, decepciona, ama, establece límites, sé auténtico, porque fuiste hecho para la libertad, y es tiempo de vivirla.